para conocer acerca de este informe y de sus conclusiones, lo tenemos del otro lado de la línea al director de MEC Consultores, Ariel Secondo. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, buen día. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, al contrario, gracias a vos por tomarte unos minutos. Bueno, ¿qué conclusiones sacaron a partir de este extenso informe y de este sondeo de opinión con empresarios a propósito de la crisis que estamos atravesando? Mirá, hay algunas cosas, algunos ejes o algunos lineamientos, ¿no?, que vemos. Hay cosas de las que se viene hablando hace mucho tiempo, de transformación digital, de home office, de la virtualidad, pero la sensación que tenemos de ver toda la información es que de alguna manera esos cambios se fueron preparando, se fueron implementando a lo largo del tiempo, pero hay mucho de discurso y de zona de confort y hubieron avances un poco más lentos, al menos acá en la región, de lo que uno pensaba. Y me pareció que las empresas se sorprendieron al plantearse la cuarentena, se sorprendieron de su propia capacidad de adaptación y cómo en unas pocas semanas se implementó en gran medida teletrabajo, trabajo virtual, iniciar un proceso de transformación profundo. Me parece que hubo una toma de conciencia de que las cosas paulatinas que se habían hecho se podían acelerar, se podía hacer, se podía lograr, y que además en las organizaciones, pese a la crisis y el shock, de alguna manera hubo capacidad de respuesta. Nosotros lo estamos viendo, por un lado, lo que vos muy bien contabas, la perspectiva económica, social, política, sumamente complejo por la crisis sanitaria que nos paró, pero a su vez hay una crisis económica de larga data y que se fue complejizando. Entonces, para Argentina es un combo muy, muy complicado. Nosotros tomamos nota de esto. Lo que queremos ver es el costado positivo, siquiera, en el sentido de que las empresas han tomado conciencia de que lo podían hacer y se han sorprendido de que lo pudieron hacer. Están, digamos, activas, están vivas, como decía mi socia por ahí en unas líneas que ustedes una nota que le publicaron en la revista, y vemos eso, pero por el otro lado vemos desafíos, o sea, la necesidad de poder salir de esa zona de confort, y que no podemos quedarnos con títulos medios snobs, sino que es ir al fondo, no es tener herramientas lindas, no es solamente hacer un uso simpático de estas tecnologías, sino ir a algo profundo, algo que realmente creemos que va a demandar efectivamente un cambio cultural. Es un cambio soft, además de, no solo es un cambio de necesidad de renovación de infraestructura y de tecnología, etcétera, sino el poder hacer un clic en la cabeza de los equipos. Eso es lo que creo. Sí, sin duda, ustedes registran que el tema de la adaptación fue positiva, esto del home office, las empresas más o menos en buena parte se adaptaron de una manera ágil, pero en cuanto a los desafíos que marcabas, Ariel, ¿qué perspectiva ven los empresarios, los directores de empresas en cuanto a lo que se viene después de la pandemia y los importantes desafíos para las empresas? Sí, mira, los desafíos consideran, no quiero dar números para no aburrir, pero sí la idea de ranking. Es decir, el primer desafío que los directivos de empresas han tomado conciencia es: voy a tener que replantearme la forma de organizar el trabajo. El segundo desafío, y en un mismo nivel de importancia prácticamente, es la necesidad de repensar las modalidades y los canales de comercialización, las formas de comercialización, la interacción con clientes y la incorporación de tecnología. Es decir, en un pie de igualdad, el desafío principal tiene que ver, por un lado, con cómo organizo para adentro, y por el otro lado, cómo salgo a hablarle al mercado. ¿Cómo me vendo? Claro. Cómo me vendo, porque eso es lo que genera el sustento para crecer y para el sustento para la empresa. Y en el segundo nivel, esto de la necesidad de incorporar tecnología, por el otro lado, la necesidad de
repensar la estructura de costos, hacer estructuras de costos más livianas y la necesidad de hacer una articulación del marketing y la comunicación con el mercado eficiente. Eso es como que hay 2 o 3 niveles de prioridades. Como te decía, primero la organización y la venta, segundo la tecnología, la estructura de costos, el marketing y la comunicación, y luego todo lo que tiene que ver con repensar los servicios que doy y desarrollar habilidades en el personal. Eso te diría que son como los niveles que me parece que se ha tomado conciencia. A nivel de... A ver, perdón, te dejo hablar. Sí. Estaba pensando en lo que viene en el día después y viendo el informe de MEC Consultores. Los empresarios a priori no son tan negativos en cuanto a imaginar el futuro, ¿no? Ustedes están viendo un panorama dentro de todo bastante como el medio vaso lleno, ¿no? ¿Qué respuestas y opiniones obtuvieron? Sí, tenés razón. Yo creo que hay una necesidad. El empresario, por definición, es un tipo optimista, porque vas a poner tu riesgo, tu capital. Muchas de las personas que responden acá, bueno, acá ha sido una muestra interesante. Hay pymes y hay empresas más grandes, pero el empresario pyme juega su vida y en el desarrollo de su empresa hay mucho de su propia identidad personal, familiar, hay mucho juego. Estamos en una sociedad que por demasiado tiempo viene penalizando a los empresarios, ¿no? Me parece que es algo a revalorizar. Respecto a las expectativas, y lo que te quiero decir con esta reflexión es que necesariamente tienen que ver la mitad del vaso lleno. Entonces, cuando les preguntamos cómo ves el segundo semestre, tenés que un 39%, es decir, casi el 40%, tiene expectativas negativas para el segundo semestre y tengo un 36% que tiene expectativas neutras, es decir, bueno, voy a estar como ahora. Si yo sumo esa mirada, que es una mirada negativa del momento actual, el 75% de los empresarios que respondieron están viendo este segundo semestre con ojos muy, muy negativos y un 25% lo ve de manera optimista. Ahora, cuando les preguntamos por el 2021, eso de algún modo se revierte, es decir, la perspectiva o expectativas negativas se reduce del 39% ahora del segundo semestre, baja al 16%. La opinión neutra de que vamos a estar igual que ahora, o con expectativas neutras, es un 32%, baja un poquito respecto al segundo semestre, pero lo positivo se multiplica, va al 50%, 52% de las respuestas. Es decir, para este segundo semestre solo un 25% de los empresarios tiene una mirada optimista, y para el año que viene el 50% de los empresarios tienen una mirada optimista. El otro 50% en gran medida está mirando las cosas con cautela. Esto es algo a tener en cuenta, porque en realidad impactan las decisiones de inversión. Acá hay un 50% que se está planteando seguir remando, y hay un 50% que está pensando con cautela, con preocupación, y bueno, eso hace que es muy difícil pensar a un empresario invirtiendo cuando se piensa en esto. Ahora, si yo te llevara es parte del ser humano, si lleváramos este análisis sobre la crisis a la población y hiciéramos esta encuesta, probablemente dé resultados muy parecidos, que es en épocas de crisis como esta desaparece la noción de ahorro, aparece la noción de atesoramiento, el poco ingreso que genero, o lo uso para subsistir, o lo guardo porque estimo que lo que se viene es peor. Entonces, por eso nosotros creemos que lo positivo de lo que estamos tratando lo que nosotros leemos de estos datos es que tengo más del 50% de los empresarios que está teniendo una mirada optimista, que implica, bueno, eso, acción, inversión, etcétera, y por el otro lado, y vemos que cae la ficha respecto, si se me permite la expresión, ¿no? Respecto de que se va a salir adelante con las personas, con el propio personal, con los equipos, y metiéndole inteligencia y creatividad, que, bueno, ese es el gran desafío.
Ariel, al comienzo de la charla hablamos de teletrabajo y mucho se habló, ¿no? Fue como la gran estrella del home office de la pandemia, cómo las empresas, como marcabas, se adaptaron más fácil de lo pensado a esta manera de trabajar. ¿Qué dicen los empresarios, según las opiniones que ustedes recolectaron, con respecto a lo que viene? ¿Es una modalidad que llegó realmente para quedarse? ¿Va a haber una figura mixta de trabajo desde casa y de trabajo en la oficina? ¿Qué es lo que encontraron ustedes? Sí, yo creo que hay el teletrabajo, es decir, es indiscutible, ¿no? Tenés un 80% de las empresas que tienen en este momento a la totalidad o a gran parte de su personal trabajando desde su casa. ¿Qué le ven de positivo? Le ven de positivo que se logra un equilibrio entre el espacio de tiempo laboral y el personal, que las personas están con alta disponibilidad, que se logró más productividad. Eso es lo positivo. Y los aspectos no positivos, por decir así, no sé si efectos negativos o la externalidad no esperada, tienen que ver que las empresas descubren que muchas de las personas que trabajan en sus empresas en realidad tienen menores habilidades tecnológicas de las que uno sospechaba. Muchas veces terminan siendo habilidades que por ahí uno en el discurso están muy presentes, y cuando vas al trabajo efectivo, prácticamente el 50% está planteando, bueno, pero yo voy a tener que desarrollar estas habilidades en mi personal, y plantean que obviamente que al estar más disponible, que lo ven como una cosa, efecto positivo, la cara negativa es que de alguna manera estás disponible todo el día, no cortas nunca, ese tipo de cosas, ¿no? Y las dificultades de por un lado hay muchas herramientas para coordinar, pero por el otro lado le dedicas más tiempo, tenés que coordinar con el cliente, con los proveedores, con tu equipo, eso demanda un esfuerzo adicional y demanda un aprendizaje. Lo que vemos también que empieza a aparecer la preocupación de que se va a tener que en el futuro seguramente trabajar buscando un equilibrio. Algunos días home office, algunos días en la empresa, porque la preocupación que hay es que se puede debilitar los lazos de afecto societatis, por decir así, de los equipos de trabajo. Y pues podés, digamos, la constitución del equipo, la química, la mirada, la cuestión de la internalización de valores, etcétera, eso en gran medida se produce con el contacto presencial. Entonces me parece que acá lo que se está planteando o lo que se está reflexionando es que se va a volver, digamos, como que el teletrabajo llegó para quedarse, como hablábamos hoy, se pudo ver que tiene grandes ventajas, y por el otro lado se lo va desmitificando, como diciendo, bueno, vamos a tener que buscar modalidades intermedias donde tal vez no obviamente el 100% de las personas van a trabajar, o el 100% del tiempo van a trabajar con esas modalidades, y sí buscando un equilibrio. Que tiene que ver también con la búsqueda de estructuras más livianas. Me parece que hay mucha gente, mucho empresario repensando si le conviene seguir manteniendo estructuras caras de telefonía fija, de espacios de reunión, de boxes de trabajo, porque me parece que hay mucha gente pensando en eso. Los viajes de negocios, pensaba también eso, más o menos que sí. Ahí creo que estás diciendo algo fundamental. Los viajes de negocios creo que van a disminuir drásticamente. O sea, esto puede terminar teniendo un efecto indirecto en temas vinculados a los viajes de negocios, en temas vinculados a las oficinas, y una revalorización de otras modalidades, porque además se está planteando algo que sale en la encuesta, es que al tomar tantos recaudos también sanitarios, etcétera, los costos de operación de las empresas se han incrementado, porque tenés que tener los equipos divididos, tenés más tiempo en la empresa abierta, tenés que tomar un montón de precauciones de profilaxia, etcétera. Entonces las empresas ya venían teniendo costos crecientes, pasan a tener costos mayores, y por el otro lado menor facturación, ¿no? Entonces hay como una ebullición en eso, como un tratar de encontrar
el punto de equilibrio. Esto es lo que creo que se está planteando. Ariel, y por supuesto, repensar la organización, ¿no? Y el negocio. Tal cual. Ariel, muchas gracias por el tiempo, ha sido muy amable, muy claro. No, muchas gracias a vos y por la gentileza.